Lo que es, en este caso, vamos a trabajar hoy día el repaso de filosofía. ¿Ok? Es muy interesante, chicos, ver acá cuando se habla de lo que es la filosofía, ¿no? Muy interesante porque ya hemos estado en algún momento antes, ya yo les he enseñado, algunos de acá, otros recién se están acoplando acá a la academia, y eso es muy bueno. Le vamos a ver acá, muy buenas noches a cada uno, chicos. Muy bien. Vamos hoy día a ver la maratón. Ya acá están las preguntas, ya muy interesante. Ya, hoy día vamos a ver, ojo, una maratón. Vamos a ir trabajando, por un lado, las preguntas y por otro lado, vamos a ir absolviendo dudas académicas, ¿ok? Vamos a ver, la primera pregunta, jóvenes, nos dice, el Milesio Anaximandro planteó como principio primero de todo lo existente el apeirón. ¿Qué se entiende por ello? Es una pregunta que podría venirte en el examen, ¿ok? ¿Cuál sería acá la clave? ¿Qué se entiende por apeirón? A ver. Claro, ahí hay que entrar, cuidado, ¿no? El apeirón, ya me están contestando por acá, pero vamos a absolver algunas dudas. Ah, claro, ¿no? Yo veo que hay chicos que sí están manejando cierto nivel académico y hay otros que no. Hey, no hay problema, todo te lo agrando, hijo mío. Mira acá, mira acá. Ahí está. ¿Ves? Ahí está, hijo mío. Vamos a ver. Acá Anaximandro, ojo, él pertenece a la filosofía griega, al llamado periodo presocrático. El Milesio Anaximandro es contemporáneo con Tales y con Anaxímenes. Claro, Anaximandro cuando habla del apeirón, ¿qué se entiende por ello? Yo veo que varios han estado marcando y está bien, vale, muy bien. ¿Qué era en este caso el apeirón? El apeirón era lo indeterminado, lo ilimitado. Ah, interesante. Pero claro, lo indeterminado, lo ilimitado. Mira, lo indefinido. Claro. No, ahí la clave, ¿cuál sería? La B. Hay que tener cuidado. ¿Por qué, profesor? Por eso quiero enseñarte justamente a la luz de todo esto. Mira, acá hay una diapositiva. Pues el curso es filosofía, es verdad. Pero también quizás vamos a ir revisando, ¿por qué no? Lógica. Porque a diferencia de San Marcos, a ti te puede venir... Oh, disculpen, COVID. Lógica, claro. Entonces, mira, gracias, gracias. Vamos a ver acá, chicos, vamos a ver ahí. Ojo, muchas gracias. Vamos a ver, por eso, en el periodo cosmológico o presocrático, ojo, mira, claro. ¿Cuál es la característica de este periodo? La búsqueda del arjé. Y ese arjé era el apeirón para Anaximandro. Claro. Por eso para los griegos la filosofía se inicia con el paso del mito a logos. Cuando se prefiere una explicación racional a una explicación mítica. Por eso, ojo, este paso del mito a logos se produce cuando se convierte o transforma la idea de mito en la idea de necesidad lógica o ley natural. Por eso vamos a encontrar acá
algunos elementos comunes con la mitología griega, pero básicamente la physis, que es la naturaleza, es el conjunto de todas las cosas, la esencia de las cosas. Por eso, para los griegos, hay una relación muy estrecha entre naturaleza y necesidad. La naturaleza es dinámica, no es algo estático e inerte. Es por eso, miren chicos, el arjé, ¿no? Es el principio, origen, término, sustrato, causa, pero los griegos hacen una distinción entre lo que es ciencia y física. La ciencia es las matemáticas y la física es el estudio de la filosofía natural, la naturaleza de las cosas. Interesante, profesor. Por eso, ahí vamos a ver a Tales de Mileto. Para Tales, ¿dónde está el arjé? En el agua. Claro. Él nos hablará de lo que es el hilozoísmo. Todo está lleno de dioses, ¿no? Algo interesante que también podría venir en el examen de admisión. Anaximandro, de quien hemos estado acá justo comentando, él sostenía que el principio de sustancia primera de que es el apeirón, lo indeterminado, lo ilimitado. El apeirón era inmortal e indestructible, así como eterno y que no envejecía. Por eso, mira, a diferencia de Anaxímenes, que nos dirá que ¿dónde está el principio de todo? En el aire, del que todos los seres derivan por rarefacción. Entonces, si vemos acá en la pregunta, claro, no, lo existente, no. El apeirón era lo que permitía la moria, el equilibrio de fuerzas. No era el aire, no era el agua. Cuidado. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿ok? ¿Está claro, chicos, hasta acá? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ver ahora, ojo, lo que es la segunda pregunta. Para Heráclito, todo está en perenne. ¿En perenne qué? A ver. Eso es importante, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Todo está en perenne. Ojo. Claro. Heráclito, ojo, considera que todo está en perenne cambio. Claro. Y el principio que lo representaba, ¿quién era? El fuego. Claro. Miren qué interesante. Heráclito parte de qué? Claro. Si vemos a Heráclito, chicos, vamos a ver ahí. A ver, ¿dónde está? Acá estamos. No, Pitágoras. Ahí está. Pitágoras, el primero que se hace llamar filósofo. Para él el principio de todo está en los números. Claro, ¿no? Pero, si me hablan de Heráclito, profesor. Heráclito, apodado el Oscuro. Claro, porque dice que era muy difícil entender sus obras. Él indicaba que el principio del universo es el fuego, eterno y encendiéndose o apagándose según cierto orden y medida. Claro. Por eso la lucha de los contrarios. Padre de la dinámica, Heráclito. Todo cambia y nada permanece. El universo es un continuo devenir en el que nada es idéntico consigo mismo, porque todo está sometido a continuas transformaciones. Sostenía la imposibilidad de que la realidad sea estática e inmutable, puesto que todas las cosas se encuentran en constante cambio. Por eso mira qué interesante. Claro, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río, porque todo está sujeto al cambio. Miren que acá hay que tener cuidado porque te pueden hacer la alusión a quién, a Parménides. Claro. Parménides, él inicia la teoría del ser.
Él sostenía que el ser es ideal, el ser es único, el ser es inmóvil y que el ser y el pensar son uno y lo mismo. Claro, por eso cuando él hablaba del ser, lo asociaba al pensar, a la razón. Claro, pero cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Él decía, el ser es inmóvil, el ser es racional, el ser es un concepto. Claro, a diferencia de Heráclito, que nos habla del cambio. Pues es muy interesante, chicos, ahí ir ubicando, y lo han dicho muy bien, el cambio, el fuego. Hay que tener cuidado, porque sobre esto podrían preguntar de dónde. En el examen, claro. Eso hay que tener bastante cuidado. Claro, muchachos. Es por eso que cuando se habla de Heráclito y Parménides, es interesante poder revisar ahí ciertas nociones que nos permitirán darnos cuenta de esto. Claro, ¿no? ¿En cuanto a qué o sobre qué, profesor? Justamente por eso, ojo, es importante hacer esa distinción, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente él decía, Parménides decía, antes que las cosas sean blancas, antes que las cosas sean negras, antes que las cosas sean frías o calientes, blancas o negras o coloreadas, todas las cosas tienen una propiedad esencial, todas las cosas son. En cambio, Heráclito dirá que todo está sujeto al cambio. Claro, por eso vemos acá un elemento muy interesante. ¿Cuál, profesor? Veamos este pequeñísimo video. Creo que nos va a ayudar un poquito. Veamos acá. En este video vamos a hablar de los primeros filósofos, aquellos denominados presocráticos, de Heráclito y Parménides. Empecemos con Heráclito. Heráclito de Éfeso, también denominado el Oscuro, por su forma de expresión en verso y difícil de interpretar, fue uno de los primeros filósofos que habló acerca del... A ver, ¿no lo ven? A ver, vamos a ver. Sí, estoy seguro, pero se escucha. ¿Lo llegan a ver, chicos? ¿Sí? Sí se ve. Ah, fíjate ahí, hija. Fíjate en tu máquina pequeña. Veamos ahí. ¿Sí? Ya está. Vale, vale. Rapidísimo. devenir. Es famosa su frase que dice que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque todo fluye, panta rey. El río, las aguas y la persona no son los mismos. Todo es cambio, perpetua mutación y transformación. Para él, el fuego es el arjé o principio que rige el cosmos y el alma, pues nunca permanece idéntico a sí mismo. En cambio, Parménides de Elea afirmó que todo permanece. Es decir, para él el ser es aquello que es y no puede no ser, y el no ser es aquello que no es y no puede llegar a ser. Resumiendo, lo que es y lo que no es o no existe. Es decir, todo es ser. Nada surge de la nada. El ser es, entonces, eterno, inmóvil, increado, perpetuo. Estas son las bases de los principios lógicos de identidad y no contradicción. Ahora, Parménides no niega el no ser, es decir, no niega que exista el cambio o el devenir o que las cosas se transformen. Simplemente dicen que este cambio es aparente, es decir, que este cambio nos es otorgado por nuestros conocimientos de los sentidos, lo que ven los ojos y demás, y estos no pueden percibir el logos del universo que es el ser. Por lo tanto, nos otorgan un conocimiento parcial e inacabado. Y el conocimiento del ser nos lleva a la verdad, a la aletheia. En cambio, el conocimiento del no ser nos lleva a las simples opiniones, o doxa. Para concluir, quiero aclarar que estos dos autores, si bien es probable que fueron coetáneos porque no sabemos específicamente su fecha de nacimiento ni de muerte, lo más probable es
que no se hayan conocido en vida, que nunca hayan discutido sus cuestiones e incluso que tal vez ni siquiera conocieran las teorías el uno del otro. Es muy interesante, mis muchachos, por lo menos hasta acá. No, eso es lo que me interesa que conozcan de Heráclito y Parménides, porque ya ha sido pregunta en algún momento de examen de admisión en Villarreal. No solamente Heráclito, te pueden poner Parménides. Hay que estar muy atentos ahí. Claro, muy bien. Pero veamos la tercera pregunta. Una característica de los sofistas. Claro. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran grandes oradores. Claro. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál sería la clave a esta pregunta? A ver, ¿cuál sería la clave a esa pregunta, mis muchachos? Ya. A ver. Los sofistas pertenecen al periodo antropológico. Ya. Claudia y Guaira ya contestaron. ¿Y los demás? A ver. Ya van contestando. Ya. Muy bien. Veo que en las primeras dos preguntas les ha ido muy bien. Acá como que hay un pequeño vacío. Y por eso vamos a ir justamente a la diapositiva. ¿Ok? No solamente quiero que aprendan la clave, sino que le den soporte. ¿Ya? Este periodo que hemos estado viendo es el periodo presocrático. Ahí tenemos a Anaxágoras. Él habla que la arjea está en las homeomerias, ¿no? Las semillas del cosmos, el nous, la inteligencia que rige el cosmos, el universo. Empédocles, él sostenía que el fundamento está dado por los 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra. Eso ya lo hemos visto en algún momento, con algunos de acá, ¿ok? Y que para explicar el amor y el odio, para explicar el movimiento, perdón, introduce el concepto de amor y odio. Interesante. Claro, es por eso, miren jóvenes, Demócrito considera que los átomos eran el principio del cosmos. Claro, estos filósofos, ¿no? Empédocles, Demócrito, ¿no? Ahí tenemos a Anaxágoras, se le llama pluralistas, porque consideraban varios elementos. Pero ya cuando hablamos del periodo antropológico, también llamado periodo de la crisis, la temática gira en torno al hombre. ¿Pero qué hombre? El hombre bello, el hombre perfecto. Pero no el hombre bello, el hombre perfecto, como hoy en día se entiende, ¿no? El chico metrosexual, el chico K-pop. No, no, no. Nada de eso, muchachos. Nada, nada de eso. No. Sino el hombre bello intelectualmente. Y ahí por eso los sofistas eran grandes oradores, sabios itinerantes, maestros errantes que impartían un conjunto de conocimientos. Claro, entonces que pueden pagar por sus servicios. Su reflexión se enfocó en los temas humanos, básicamente es lo que se refiere a la vida de la polis y los problemas del poder. Ellos tomaron atención a los problemas prácticos, la política, la moral, la religión, la educación, pero la actitud relativista e incluso escéptica. Es por eso, ahí tenemos al gran Protágoras de Abdera. Protágoras, autor de la teoría de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Él parecía defender una especie de relativismo, ¿no? Un relativista cultural, porque cada pueblo tiene costumbres y leyes diferentes. Las cosas son para mí lo mismo que no son para ti. Tú tienes una apreciación de la verdad y yo tengo otra. Interesante, ¿o no?
Miren ahí a Gorgias. Gorgias de Leontino es un escéptico radical. Él dice, nada existe, porque lo que hoy día es, mañana deja de ser. Interesante. Profe. Por eso dicen que hay tres verdades. De alguna manera, si existiera algo, no podría ser conocido. Si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Pero veamos ahí cuál sería la clave de esta pregunta, mis muchachos. ¿Cuál sería acá la clave? ¿Buscaban una verdad absoluta? ¿Me han marcado por ahí? No, no buscaban una verdad absoluta. ¿Empleaban la dialéctica platónica? No. ¿Cuál sería la clave, chicos? Excelente, ¿ven? ¿Se han dado cuenta? Mira, esta podría ser tu pregunta de examen de admisión, ¿ah? Cuidado, cuidado, ¿ok? Las preguntas en Villarreal pueden ser cortas, pero cuidado, hijo, hija, te puedes meter en una broma. No eran buenos, eran grandes oradores, grandes retóricos. Claro, ellos se dedicaron más a la política. ¿Buscaban una verdad absoluta? No. La clave lo han dicho ahora, la de su relativismo nociológico. Claro. Veamos acá, profe, enséñeme. Ahí está, hijo mío. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al movimiento sofista de la filosofía antigua? La 4, estamos ya en la 4. ¿Cuál sería la clave? Ya. A ver la 4. ¿No hay? ¿Su máximo representante es Sócrates? No. Sócrates no era sofista. Claro, Sócrates va a entrar en debate con ellos. Claro. Mira qué interesante. Buscan la verdad de las cosas. No. Ahí está el escepticismo, el relativismo. Niegan esa verdad de las cosas. Usan la retórica para persuadir. Claro, ahí por ahí puede ser, ¿eh? Pero veamos. ¿Imparten sin ningún reparo sus conocimientos? No, sin ningún reparo no. Imparten sus conocimientos utilizando una metodología. Claro. A y C, ojo, no podría ser. Claro. No, pero ¿cuál sería la clave, chicos? La C. Hay que tener cuidado, ¿ah? O sea, está bien. Yo prefiero que se equivoquen acá, mis muchachos, a que se equivoquen el día del examen de admisión. Esa es mi frase. Pero hay que estar muy atentos. Claro. Es cierto, no es una pregunta tipo San Marcos tiene su estilo, Villarreal tiene su estilo. ¿No? Yo sé que de acá posiblemente hay chicos que han postulado a San Marcos, posiblemente. Claro. Y se dan cuenta que las preguntas son diferentes en filosofía y quizás en otros cursos. ¿O no es así? ¿Son diferentes o no, chicos, a San Marcos? Los que han postulado se han estado preparando para San Marcos. Las cosas son para mí lo mismo que no son para ti. Ahí está, ya me están contestando, ¿no? De manera privada algunas personas acá. Está muy bien. Justamente por eso. Entonces, vamos a ver la pregunta 5.
el método socrático. Pero para entender el método socrático, mis muchachos, cuidado, cuidado. Vamos ahí a entrar a hablar ¿de quién? De Sócrates. Claro. Sócrates, ojo chicos, claro. Sócrates es todo un personaje, ¿ya? Porque su figura está rodeada de misterio y admiración, pues no escribió nada y los testimonios que nos llegan son contradictorios. Aristófanes y Jenofonte lo ridiculizan como a un sofista más, por un lado, y por otro Platón y Aristóteles lo ensalzan. Sócrates no escribió obra alguna. Cuidado que esa ha sido pregunta de examen de admisión alguna vez en Villarreal. Claro. Sócrates inicia y desarrolla la filosofía moral. Sus enseñanzas tuvieron como tema favorito la virtud, el arete. Y otros temas tales como el valor, la justicia, excelente. Pero, profe, es interesante, de nada. Por eso propone ser consciente de los límites de nuestro conocimiento. Solo sé que nada sé y conócete a ti mismo. Por eso él entiende la filosofía como un diálogo. Claro. No que busque la búsqueda colectiva de la verdad. Que estaba convencido de que cada hombre posee entre sí una parte de la verdad. Por eso reflexiona sobre el problema moral. Por eso qué interesante. Por eso plantea un método práctico basado en el diálogo, en la conversación, la dialéctica. Es por eso, ¿no? El método socrático. Hay un primer momento, la ironía, que consiste en llevar a los personajes por medio de preguntas a reconocer su propia ignorancia como condición básica para la investigación. Viene la mayéutica, que consiste en estimular el interés de sus oyentes para que ellos descubran la verdad que está en sí mismo. El arte de parir ideas. Muy interesante. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. Veamos ahí la pregunta número 5. ¿Cuál sería la clave acá, muchachos? El método socrático es comparable a la labor de una partera porque ¿cuál sería la clave, chicos? ¿No hay? Claro. Saca a luz los conceptos que ya existen en uno mismo. Claro, parir ideas. Pero ideas que ya están dentro de ti. Por eso, jóvenes, miren qué interesante. ¿Consiste en hacer preguntas? No. ¿El interlocutor impone sus verdades? No. El relativismo ni siquiera lo toma en cuenta. Pone a luz verdades universales de la naturaleza, no, porque en este tiempo, en este periodo, la temática no era la naturaleza, no era el arjé, sino el hombre. Entonces, chicos, ¿ha quedado claro ahí? Es por eso muy interesante, es muy interesante hablar del método socrático. Cuidado. Pero, vamos a ver. El estado de apatía para el estoico se define como ¿qué? Interesante, pero ¿cómo es esto? Obviamente, y estamos entrando
¿A qué periodo? Ahí vamos a tener que hablar de la filosofía helenístico-romana. Claro. El estoicismo. Profesor, ¿y qué era lo que planteaban los estoicos? El estoico plantea de que el hombre debe vivir de acuerdo a la razón y a la naturaleza. Claro. El hombre debe vivir de acuerdo a la razón y a la naturaleza. Claro. Entonces, el estado de apatía es vivir, ojo, por eso de acuerdo a esta naturaleza. Si vemos acá, está determinado por, decían los estoicos que el universo estaba determinado por leyes absolutas. Ahí tenemos a Zenón de Sitio. Ahí tenemos a Séneca, Marco Aurelio. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo, la cual es racional. El apetito y el deseo socavan la racionalidad. Por tanto, deben evitarse o cuando menos controlarse. Es muy interesante, profesor. Así es. Por eso volvamos a la pregunta. Mira, el estado de apatía para el estoico se define como ¿qué? ¿Cuál sería la clave, chicos, ahí? Hasta ahí. ¿No hay? A ver. Satisfacción del alma. Ajá. Creo que varios están contestando. A ver. Pues hay que tener mucho cuidado, mis muchachos. ¿Por qué? Porque sin querer podríamos cometer un equívoco ahí. Si vemos acá, mis muchachos, a nosotros, al hablar de esta imperturbabilidad del alma, miren, el estado de apatía, ojo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente ellos consideran que el sabio estoico es el hombre que sabe vivir según la razón y la naturaleza, dominando sus pasiones, alcanzando la independencia de todo aquello que puede esclavizar su alma y hacerlo infeliz. Por eso, miren qué interesante. Acá, ¿cuál es la clave? ¿Valor moral? ¿La apatía? Hay que tener mucho cuidado, mis muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de apatía, ojo, y estamos hablando obviamente del estoicismo, ahí hay que tener bastante cuidado. Claro, por eso cuando se habla del estado de apatía, ojo, es muy, muy interesante poder ahí ubicar y reconocer ciertos lineamientos que nos van a ayudar en ese punto. Claro. Es por eso que cuando se habla del estado de apatía, es la independencia de todo aquello que puede esclavizar su alma y hacerlo infeliz. Ojo, alcanzando la independencia de todo aquello que puede esclavizar su alma y hacerlo infeliz. Ah, por eso. ¿Tranquilidad del alma? No, porque si te das cuenta es lo mismo que satisfacción.
¿Cuál sería la clave más idónea, chicos? Beso. Ah, ¿se han dado cuenta o no, muchachos? Hay que tener cuidado, no es solamente la clave, ¿ah? Hay que saber por qué. Por eso, he ahí la diferencia con quién, chicos. Entre el estoico y quién. Lo voy a poner más allí para que, más acá para que lo puedan leer. ¿Ok? Con el epicureísmo, que sostenía que el Epicuro decía que ¿cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? El placer y la ausencia del dolor. Sin embargo, dicho placer no debe limitarse a lo sensorial, sino que también se relaciona con el disfrute intelectual, ya que el hombre es un todo. Por eso, hay que lograr el estado de ataraxia, decía la escuela epicúrea. O sea, la meta suprema es la tranquilidad interior, la paz del alma libre del dolor y del temor, la ataraxia. Cuidado, no es autarquía. Ahí hay que tener ciertos cuidados. Y ahí, ven, ya se han dado cuenta entonces. Claro, profesor. ¿Cuál sería acá la clave? Muy bien, la B. Bésalo. Claro que sí. Pero vamos a ver acá. La pregunta número 7, mis muchachos. La felicidad del sabio es la virtud de controlar el deseo y soportar el sufrimiento. Esta posición señala una de las siguientes coacciones filosóficas. A ver. ¿Cuál sería la clave ahí, chicos? ¿No hay? Esperen. ¿Cómo que no hay más claves? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Espérate, muchacho. Neoplatonismo plotino. La felicidad sabe la virtud de controlar el deseo y soportar el sufrimiento. Pues de vivir de acuerdo a la razón y a la naturaleza. ¿Y cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? Decía esta escuela. Abstenerse de los placeres. Soportar el sufrimiento. ¿El epicureísmo? No, mis muchachos. Ven, cuidado. El estoicismo. Claro. Ahí hay que tener cuidado, muchachos. Hay que saber por eso distinguir una y otra escuela. ¿No? En ese punto hay que ser muy claros. Cuando hablamos justamente de la filosofía helenístico-romana. Claro, las diferentes escuelas, movimientos que aparecen ahí. ¿En qué sentido o sobre qué proceso? Ahora lo vamos a ver para poderlo comprender mucho mejor. Claro, ahí vamos a revisar justamente vamos a ver acá, por eso, hacer esta distinción entre
el estoicismo y el epicureísmo. Espérate, ¿por qué te desesperas, Guaira? Tranquila, hija mía. Ahorita lo vamos a ver. Espera, pequeña. Veamos ahí, chicos. A ver. Un perro de mármol con una leyenda. Aún el bronce cede al tiempo y envejece, pero tu gloria, oh Diógenes, permanecerá intacta por la fácil para vivir. Llamada así en honor a Epicuro es el epicureísmo, llamada así en honor a Epicuro. Epicuro dividió su filosofía en tres partes: la lógica, la física y la ética. A través de la lógica pretendían distinguir lo verdadero de lo falso. Ellos pensaban que la realidad es perfectamente penetrable y cognoscible por la inteligencia del ser humano. Si recordáis, Platón había cuestionado el conocimiento del mundo sensible. Creía que la sensación nos confunde y nos aparta de lo verdadero. Pues Epicuro invierte esta posición. Solo la sensación capta el ser de modo infalible. Las sensaciones no fallan. Son objetivas y verdaderas, porque son producidas y garantizadas por la misma estructura atómica de la realidad. Con esto llegamos a la segunda parte, la física. Epicuro creía, al igual que Demócrito, que toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales, los átomos y el vacío. Las cosas que existen son fruto de una combinación de átomos, hasta el alma se compone de átomos. La parte más importante de la filosofía epicúrea es la ética. El placer es el bien supremo. A esta concepción la denominamos hedonismo, pero por placer, Epicuro no entiende los placeres inmediatos más simples como beber alcohol. El placer es no tener dolor en el cuerpo, aponía, ni perturbación en el alma, ataraxia. Para alcanzar la ataraxia conviene tener buen humor y ecuanimidad, es decir, un ánimo estable y sin cambios demasiado bruscos. Epicuro nos da una receta para ser felices, algo que conocemos como el tetrafármacon. En primer lugar, no hay que temer a los dioses. Estos no intervienen para nada en asuntos humanos y no se mueven por la cólera, así que relájate, no te preocupes tanto por ellos. Tampoco debes de tenerle miedo a la muerte. Tú te imaginas que si te mueres podría haber una vida en el más allá que sea horrible, pero esto no es más que una imaginación. Cuando se disuelven los átomos no sentirás nada, así que nada malo te puede suceder. El tercer punto es el miedo al dolor. El dolor, si es intenso, tiene una duración breve, y si es prolongado, su intensidad será leve, así que en cualquier caso será fácilmente soportable. La felicidad está en ti mismo. No debes de buscar el bien en elementos externos como el dinero o lo que piensen de ti. Gozando de la autonomía propia del sabio, conseguirás un estado de ánimo equilibrado y gozoso. Otra escuela fue la de los estoicos. Creían que podemos alcanzar la libertad y la tranquilidad si nos alejamos de las comodidades materiales, las fortunas, y buscamos una vida guiada por la razón y la virtud, que es la imperturbabilidad o ataraxia. Consideraban que las pasiones eran algo propio del cuerpo y creían que debíamos alejarnos de ellas. También creían que todo estaba determinado y nada puede hacerse para cambiar el rumbo de las cosas. La verdadera sabiduría consiste en aceptar nuestro destino. Algo positivo de los estoicos es que lograron poner en crisis los antiguos mitos de la nobleza de sangre y la superioridad de la raza. Por último, vamos a ver el escepticismo. Escepticismo proviene del término skepsis, que significa examen o indagación. Se caracteriza por cuestionar las verdades firmemente establecidas. Ellos dudaban de todo. Un representante fue Pirrón, quien no creía que sea posible encontrar la verdad. El escepticismo más radical dice que nada puede afirmarse, lo cual es contradictorio, pues si afirmas que nada puede afirmarse, ya estás afirmando algo. Ellos proponían no tomar partido de las creencias de los demás. Proponían suspender el juicio, lo que conocemos como epogeo. Si las cosas son indiferentes e indiscernibles y no tenemos ninguna confianza hacia los sentidos o la razón, pues es preferible permanecer sin opinión y optar por la afasia, falta de palabra. Renuncian a afirmar o a negar algo. El escepticismo como actitud llega hasta nuestros días y es tremendamente útil
pues sirve para poner bajo el paréntesis de la duda nuestras creencias, incluso aquellas más arraigadas y profundas, y de este modo obligarnos a justificar si nuestras creencias o las de los demás están bien fundadas o son acríticas o prejuicios. Es interesante porque esto está enmarcado dentro de la filosofía helenístico-romana. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, muchachos. Pero veamos acá. Vamos a ver ahí. La pregunta número 8. Lucrecio, en su obra De Rerum Natura, defiende una concepción filosófica llamada. ¿Cuál es esta postura filosófica de Lucrecio? ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? La pregunta 8. Algunos, está bien, muy bien. Espero que nos estén ayudando ahí por el internet. Cuidado, por favor, chicos. En el día del examen no vas a tener esa ayuda. Ya sé. Acá están contestándome muy bien. El epicureísmo. Claro. Ojo, chicos. Claro, ahí hay que tener bastante cuidado. Claro, Lucrecio en su obra De Rerum Natura, claro, él es un epicureísta. Pero hay que tener cuidado acá. ¿Por qué? Ojo, porque él decía que era la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Lo vamos viendo ahí. Claro. O sea, no se está quedando. Y él decía, y aún más, Lucrecio decía que si era de tipo sensorial, era mucho mejor. Miren qué interesante. O sea, no, decía que el placer en cualquiera de sus formas y en donde el dolor era el peor de los males, Guaira. Pero cuando habla del placer desde un punto de vista sensorial, claro, ahí hay que tener cuidado, pequeño. ¿No? O sea, ¿en cuanto a qué o sobre qué, profesor? Claro, sobre lo que es, en este caso, ¿no? El mayor bien que había que buscar. Entonces vamos viendo ahí, justamente, esta pregunta como que hay que tener cuidado. O sea, lo lleva al extremo, ¿no? Lucrecio pertenece a la época romana. Eso explicaría por qué en la Roma antigua, en un momento dado, no todos, pero hubieron muchas personas que practicaron esto. Bueno, ahora que usted lo dice, profe, tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? De acuerdo a la historia, claro. Pero veamos, para San Agustín, miren ahí. ¿Qué nos dice San Agustín? Si hablamos de San Agustín, muchachos, ya estamos hablando de qué. Claro, ya no estamos en la filosofía helenístico-romana. San Agustín ya está en la filosofía medieval, la patrística, o doctrina de los padres de la iglesia. Claro, este sistema filosófico aparece cuando el emperador Constantino
declara el cristianismo como religión oficial. Él promueve justamente esto. Y es a partir de este momento, muchachos, que vamos a encontrar algo acá. Claro, no bastaba solamente con que el emperador declarase al cristianismo como, sino, claro, la patrística, el movimiento de los padres de la iglesia, aparece para defender al cristianismo frente a las religiones paganas y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías dentro de la misma iglesia. El flavianismo, el nestorianismo, el averroísmo. Caramba, interesante. Claro que sí. Es por eso que la patrística tuvo niveles de instrucción primaria, la instrucción enciclopédica y la filosofía. Pero acá la filosofía se convierte en sierva de la teología. Por eso hay un periodo de formación interesante. Pero me interesa San Agustín. Claro, él escribe las Confesiones y la Ciudad de Dios. Claro, su filosofía se puede considerar como la formulación cristiana del pensamiento platónico. Ahora, su temática va a girar en torno a Dios. Claro. Pero vamos a ver algo muy interesante, claro, en San Agustín. ¿Qué cosa, profesor? Para San Agustín, ¿la religión es solo Dios? ¿Dios es el primer motor inmóvil? Cuidado. Y tú le preguntas a San Agustín, la fe, ¿qué es la fe? La fe es producto ¿de qué? De la razón. Claro, la E es de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, Gonzalo. Pero mira, la fe no es hacer algo estúpido. No. Para San Agustín, Agustín de Hipona, Agustín Aurelio, la fe es producto de la razón. O sea, ¿cuál sería la clave más adecuada acá, chicos? A la pregunta 9. ¿Hay o no hay clave? A ver, los demás. ¿La fe mueve la razón? ¿Sí? ¿Será eso? No has escuchado. Algunos no me han escuchado. La razón mueve ¿qué cosa? Claro, pues hijo mío, mueve la fe. Oh, claro. ¿La fe mueve la razón? No. La razón mueve la fe. Tú dices tener fe. Tú mismo me dirás, profesor, yo soy cristiano. ¿Qué evidencias tienes tú de que Dios te ama? ¿Dónde lo has visto a Dios? En la Biblia. Si me dices eso, eres muy limitado racionalmente. La razón mueve la fe. Tú tienes que tener evidencias claras y quizás Agustín de Hipona pasó un poco por eso, ¿no? Él vivió una vida muy bohemia, antes de sacerdote y todo esto. Claro, su madre, Mónica, ¿no? Que quería ser religiosa y toda una historia sobre eso muy interesante, pero que fue dada en matrimonio al padre de Agustín, que era un pagano
no es que tenga plata, ¿no? Paga, no. Sino un no creyente. Pero Agustín por eso tenía una dicotomía ahí, ¿no? Por un lado, la fe que le había transmitido su madre del cristianismo, y por el otro lado, ¿no? El intelectualismo de su padre. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Hablar de Agustín. Por eso, mira, acá la clave es la A, pero cuidado. Mira qué interesante. Mira, mírame. Espérame ahí, vamos a entrar ahí. Podría ser, pero no tanto así. Te voy a mostrar algo, hija, para que me puedas entender. Ahorita estoy con la... Espérate, ahorita vamos a ver ahí, justamente. ¿Cómo es esto, profesor? Justo quiero compartir contigo un pasaje muy interesante de la historia de San Agustín. ¿Cómo es esto? Mira acá para que lo puedas entender. No podéis entrar. Obispo Ambrosio, no recordamos haberte invitado. He venido hasta aquí para hablaros de algo más importante que de una invitación. ¿Y de qué se trata? De justicia. Conozco a un hombre, un marido devoto, padre de 3 hijos. Recuerdo cuando su esposa dio a luz a su primer hijo. Ese hombre estaba en la guerra peleando por Roma. Recuerdo cuando su segundo hijo murió por unas fiebres. Ese hombre estaba en la guerra luchando por Roma. Recuerdo cuando dijo adiós a su primogénito que se fue al frente y murió por Roma. Ahora este hombre está en prisión. Ayer vuestros guardias le detuvieron por deudas ficticias y mañana le enviarán como esclavo. Es la ley. Las deudas deben pagarse. Por eso estoy aquí. Porque Roma tiene una deuda que pagarle a él. Y podría pagársela devolviéndole su libertad. Encuéntrame una solución rápidamente. Conozco a ese hombre. Me ocuparé del asunto. General Bautone, agradezco tu intervención. Os ruego disculpéis la molestia. Emperatriz madre, emperador. Ya que estáis aquí, Obispo Ambrosio, me gustaría presentaros a Aurelio Agustín, el orador de la corte. He oído hablar mucho de vos. Y yo de ti. Me han dicho que eres seguidor de Mani. Así es. Bien. Tenemos a un maniqueo, a 2 arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad. O si el hombre puede encontrarla. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Interesante, ¿no es así, chicos? Si nos damos cuenta, el pensamiento de San Agustín era un pensamiento hasta cierto punto, para ese momento, revolucionario, que nace de San Ambrosio. Claro. Pero por eso fue su maestro. San Ambrosio fue su maestro. Es por eso que Agustín va a ser uno de los primeros que se ocuparán de mirar la historia más allá de los simples hechos acaecidos. Claro, por eso esta doctrina constituye una... en Agustín, él desarrolla la concepción cristiana de la historia mundial. Él fundamenta que el mundo natural es una creación de Dios a partir de la nada, ex nihilo. Dios ha creado al hombre, al mundo, de la nada. Por eso sostiene que el mal es simplemente la privación o ausencia de bien. Por eso tenemos la capacidad de obrar bien o mal el libre albedrío, que está en el interior del hombre y que era un campo de batalla para los principios
del bien y del mal que se entreveraban en una eterna lucha. Por eso, decía Agustín, o San Agustín, le decía a Dios, tú en mí no puedes hacer nada sin mí. Ya que interesante. Pues eso sostiene que el tiempo no es eterno, sino histórico. Es muy interesante, ciertamente. Por eso vamos a ver acá la clave sería la A. Muy bien. Pero veamos acá. La pregunta número 10. Wow. Y justo tiene que ver de alguna manera con la patrística. Pero ahí está. La preocupación principal del pensamiento cristiano, ¿cuál es? A ver. ¿Habrá clave o no habrá clave, chicos? No sé que sí. Ajá, muy bien. La relación entre la razón y ¿qué, chicos? Y la fe. Claro. Por eso, ¿no? La fe es producto de la razón. Claro, por eso cuando hay gente que dice que tiene fe y no hace uso de la razón. Claro. ¿No? Por eso encontramos, ¿no? En el mundo, en algunos cristianos y hasta, ¿por qué no? Hasta sacerdotes que han estado oponiéndose inicialmente a esto de ¿no? De usar la mascarilla. Interesante. Claro. Es por eso, miren, la relación entre razón y fe. Claro. Cuando hay gente que me dice, profesor, es que yo no creo en la vacuna. Y yo tampoco creo en la vacuna. Pero tengo pruebas de que la vacuna por lo menos evita que me entuben, que me muera. O por lo menos me genera anticuerpos que... Caramba. Por eso cuando hay estos grupos antivacuna. Claro. En la vacuna no se cree. ¿Quieres creer? Ándate a una iglesia, hijo mío. Claro, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, dentro de la Iglesia Católica. Claro. Pero por eso, mira qué interesante. La obra del príncipe de la escolástica. ¿Quién es el príncipe de la escolástica? Interesante. ¿A quién se le llama? El derecho de uno se acaba cuando se inicia el derecho del otro. Claro, el derecho de uno se acaba, claro, porque, ojo, porque ahí entra a tallar la dignidad humana. ¿Ok? ¿Quién es el príncipe de la escolástica, chicos? Ahorita vamos a ir resolviendo un poco más, hija, eso de que me estás preguntando. Tomás de Aquino. El príncipe es angélico. Uno de los pocos dominicos de la orden que vale la pena ser mencionado. Todo lo demás es pura ridiculez dentro de esa orden. Por eso, ¿cuál es la obra del príncipe de la escuela? Cuidado, eso sí te pueden preguntar. ¿Eh? La Suma Teológica. Claro, pero cuidado. Santo Tomás de Aquino escribe una serie de obras. Claro que sí. Ciertamente. Pero, claro, la escolástica, sus principios fueron la autoridad y la razón. Busca comprender a Dios basado en no en la revelación, sino en la razón.
aceptó el empirismo aristotélico. Por eso, si hablamos de obras, ahí está la suma teológica, suma contra los gentiles y del ente y la esencia. Ah, pero veamos, profesor, me están preguntando obras. ¿Será la A? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Será la A? Hay que tener cuidado, Gonzalo, hijo. ¿Está bien? Era la A y la B. Porque la obra Suma contra Gentiles también es una obra del gran Santo Tomás de Aquino. Claro. Ahí está. Claro que sí. Así es. ¿No? Si vemos acá, ojo, por eso hay que tener mucho cuidado. Claro. Ah, por eso, muchachos. A veces uno se emociona ahí. Claro. Pero la obra de Tomás, esto ya está fácil. ¿Cuál es la 12? Claro, pues muchachos, suma teológica. Algunos le llaman a la suma teológica como el segundo organón. ¿Por qué? ¿Quién escribe el organón, chicos? ¿Quién escribe el organón? Ush. ¿Quién escribe el organón, chicos? ¿Ves? ¿El organón quién lo escribe? Aristóteles, pues hijo mío. Claro, muy bien, Natalie. Por eso se le llama el segundo organón, porque Tomás de Aquino toma como base de su filosofía ¿quién? Aristóteles. Supera a San Agustín hondamente. Por eso, yo que trabajo en un colegio dominico, siempre a mis alumnos les digo que uno de los santos más interesantes, una de las figuras más encomiables es Santo Tomás de Aquino. Nada de Santa Rosita de Lima, San Martín de Porres, el perro mulato. No, 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 nada de eso. Obra de Tomás de Aquino. Mira qué interesante. Claro, por eso. Digo perro mulato, Merly, no me pongas esa cara, hija mía, porque él se hacía llamar así, por si acaso. San Martín de Porres se hacía llamar así, por si acaso, no hay ninguna ofensa. ¿Quién escribe La ciudad de Dios? Es la obra más importante de ¿quién? San Agustín, cuidado. ¿Quién escribe las confesiones? San Agustín, pero las confesiones es la obra más conocida de San Agustín, o Agustín de Hipona, o Agustín Aurelio. Cuidado. Claro, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? Interesante, profesor. Claro. Veamos ahí. La pregunta 13. Durante la escolástica, claro, el trivium y el quadrivium. ¿Cuál no corresponde al quadrivium? ¿Cuál no corresponde? A ver. ¿Cuál no corresponde al quadrivium? ¿No hay? Interesante.
Por eso hay que tener mucho cuidado, muchachos. Cuando hablamos del quadrivium, chicos, ojo, es interesante. Claro, al hablar del quadrivium, claro, ¿cuál es el que no corresponde? ¿La música? El trivium y el quadrivium, señores. Ah, claro, la retórica. ¿Por qué? Porque la retórica tenía que ver con el bien hablar. Estaba dentro del trivium. Claro, el quadrivium, claro, estaba la música, la geometría, la aritmética y la astronomía. Pero hay que tener mucho cuidado. Exacto. ¿Por qué? Porque a partir del trivium, claro, se fundamenta la escolástica, que busca probar de una manera racional la existencia de Dios. No basado solamente en cuestiones, ¿no?, de fe. No. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ey, por eso hay que tener mucho... Ahí la clave muy bien, la E, entrégate, muy bien. Pero veamos acá. Caracteriza la filosofía medieval. ¿Qué es lo que caracteriza a la filosofía medieval? A ver, veo que están contestando y eso me da mucho gusto. ¿Qué es aquello que caracteriza a la filosofía medieval? Cuidado, porque si ustedes se dan cuenta, algo que he puesto por acá, ¿qué era? ¿Sus principios cuáles fueron, chicos? Autoridad y razón. Por eso hay que tener cuidado. Claro, porque ahí se aplicó el argumentum ad verecundiam. Porque lo dijo Aristóteles. Interesante. La autoridad. Claro, pues muchachos. Y está bien lo que han dicho, muy bien. El teocentrismo. Porque estuvo muy vinculado a ¿qué? La temática giró en torno a ¿quién? A Dios. Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, muchachos. Está bien. Claro, el antropocentrismo no, porque no se habla del hombre. Eso será en la época del Renacimiento. El intelectualismo será en la época moderna. Claro. Entonces, allí hay que tener bastante cuidado, mis muchachos. Por eso, cuando se habla de lo que es la filosofía medieval, claro, la escolástica, ciertamente. Por eso hay que tener cuidado con esto de acá. Por eso es clave entender acá que cuando se habla de la escolástica, es muy interesante, chicos, entender ahí justamente ciertos lineamientos que nos van a ayudar en ese... Espérate, Cristina, no seas inquieta, hija mía. Lo sé, pequeña, lo sé. Justamente para que queden algunas ideas claras, hija mía. Lo sé, chiquita, lo sé. Pero veamos por acá, hija. Veamos aquí.
específicamente de la escolástica. En este video vamos a hablar de filosofía medieval, específicamente de la escolástica. Habitualmente pensamos en la Edad Media como una edad oscura, sumida en el misticismo religioso. Lo cierto es que no fue tan así. Hubo grandes sabios como Guillermo de Ockham, Averroes o Avicena, o incluso Maimónides. Grandes literatos como el Dante Alighieri y su espectacular Divina Comedia, y la fundación de importantes universidades como la de Oxford, Cambridge, París, Bolonia. Es que en realidad la Edad Media no es solamente una Edad Media latina, sino que a través presente de la península ibérica y la influencia del Islam, se va a introducir también la tradición judía y la tradición musulmana y obviamente la recuperación de la tradición griega. Así estando las cosas, el tema principal de la escolástica de la filosofía medieval es la conciliación entre la fe y la razón, es decir, entre la teología y la filosofía. Las grandes fuentes van a ser obviamente las Sagradas Escrituras, los clásicos como Platón y luego también Aristóteles, y lo que ya estaba asentado como los padres de la Iglesia, San Anselmo y San Agustín. Obviamente había un criterio de autoridad, se creía a estas fuentes, pero no únicamente se las reproducía o se las memorizaba como habitualmente se nos quiere hacer creer. ¿Cómo se trabajaba con ellas? No solamente a través de la copia textual, es verdad, existía copia textual y memorización, pero también había duda, investigación, la interpretación de los autores a través de la comparación entre ellos, el uso del razonamiento lógico aristotélico, si bien era una lógica muy fundamental, estaba, y obviamente también estaba presente el debate. Es que en realidad el método escolástico es fundamentalmente un método pedagógico, un método de enseñanza, que consta de dos partes. Una es la lectio, o lección diríamos hoy en día, en la que el maestro exponía los textos y los comparaba con sus principales textos relacionados. Y la segunda parte, que era la más importante, era la quaestio, en la que se exponían y se debatían precisamente los hechos problemáticos que no tenían resolución, todo tipo de dilemas y dudas que había entre los estudiantes. La quaestio estaba abierta para que los estudiantes pudieran interrogar al docente. Y muchas veces esta quaestio era un debate entre varias cátedras, es decir, una cátedra exponía algo y otras asistían para criticar, debatir, pero precisamente lo que acá se generaba era que no buscaban refutar la tradición, sino comprenderla mejor. El momento más álgido de estas quaestio fue las quaestiolibáteles, cuando estas eran abiertas al público en general. Podían venir otro tipo de profesionales, los nobles, el clero en general, podía asistir a estas exposiciones y estos debates y construir entre todos un conocimiento. Es muy interesante si nos damos cuenta, chicos, en este punto, porque nos va a permitir entender un poco más esto de acá. Pero veamos acá. Veamos ahí la pregunta 15. ¿Qué nos dice la pregunta 15? No multipliquéis los entes sin necesidad. No multipliquéis los entes sin necesidad. Es un principio metodológico establecido a fines de la escolástica por quién. ¿Quién dirá eso? Aquí están las claves. ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? Él va a ser uno de los escolásticos de la época ya decadente,
representante del llamado nominalismo. Por eso él dirá, este personaje, ¿qué nos dirá, profesor? Ciertamente, claro. Él plantea y propone lo siguiente. ¿Qué cosa? Claro. Él considera ciertamente que los entes, ojo, entendidos como tal, no debe de... ¿Pero por qué? ¿En qué se basaba? Nos dirá que la fe y la razón son fuentes de conocimiento diferentes y con distintos contenidos. Por lo tanto, sobre el problema de los universales, su postura es nominalista. Niega la existencia de conceptos abstractos y universales. Lo que llamamos ideas generales son solo nombres, meras designaciones verbales, las cuales sirven como etiquetas para colecciones de cosas o para una serie de acontecimientos particulares. Por lo tanto, Dios es una realidad incognoscible. ¿Por qué? Porque si yo te digo manzana, por ejemplo, ¿la manzana tiene un referente sensorial o no? ¿Lo puedo leer, lo puedo tocar, lo puedo probar? Sí. Si yo te digo 6, el 6, ¿lo puedo tocar? No. Pero lo puedo representar. Pongo por ahí 6 manzanas o junto 6 lapiceros y eso es igual al número 6. Interesante, profesor. Claro. Pero el tema es, ¿Dios tendrá un referente sensorial? ¿Dios tiene un referente sensorial? No. ¿Quién dijo eso, profesor? El gran filósofo Guillermo de Ockham. Claro, Guillermo de Ockham va a ser el que va a dar paso ¿a quién? A la filosofía del Renacimiento y a la filosofía moderna. Por eso todo un cambio en la mentalidad. Por eso Ockham, claro, Guillermo de Ockham, nominalista. Todos los entes tienen que tener un nombre ya, pero ese nombre tiene que basarse en un referente sensorial. Dios no tiene ese, por lo tanto, Dios no existe. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y estamos hablando de Ockham, que es un religioso. O sea, Ockham no era un personaje cualquiera si lo analizamos de manera esquemática. No. Ockham era un religioso de la orden franciscana. Por eso es muy interesante, ahí en el material, que, juntamente de la diapositiva que he elaborado, las 5 vías, interesante. Ockham por eso, mira, promueve la separación entre la iglesia y el Estado. Los conceptos universales no existen, solo son soplos de la voz. Por eso las cosas son singulares, no universales. Por eso los conceptos proceden de la experiencia de la similitud. El criterio último del significado, la experiencia. Por eso decía, Dios es incognoscible. Su existencia es indemostrable por la experiencia. ¿Se opone a quién? A Santo Tomás de Aquino. Se opone a San Agustín, ciertamente. Él aplica el criterio de economía del pensamiento. No hay que multiplicar los seres sin necesidad. No niega el conocimiento abstracto. Claro, que versa sobre las relaciones de ideas, pero afirma que solo el conocimiento intuitivo versa sobre la existencia. Cuando dice intuitivo, la experiencia. Pues el saber está compuesto
de proposiciones y estas a su vez de signos o términos, que pueden ser hablados, escritos o pensados. El concepto, chicos, es el signo pensado y es por naturaleza universal. Cada término significa, nombra un objeto, nominalismo, y por eso el mundo es como es solo porque así Dios lo quiere. Por eso miren, él va a preparar el terreno para el desarrollo de la ciencia moderna. ¿A partir de quién? De Guillermo de Ocán. Pues es muy interesante hablar del ocanismo, ¿no? Hablar de Ocán es ya hablar de una etapa en la que ya se va de dejar de lado, por decirlo de alguna, gradualmente, el tema de la religión y va a entrar a tallar ¿quién? La ciencia. Entonces, chicos, a esa pregunta que está ahí, ¿cuál es la clave? La A. Claro que sí. Ocán. Entonces, muchachos, hasta acá. ¿Lo han entendido? ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, hasta acá vamos a avanzar el día de hoy. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, mis muchachos? No, para nada, Guaira. Al contrario, estoy acá para poderlos ayudar y absolver dudas. Pero justamente la idea es que ustedes puedan comprender. Yo sé que hay chicos que recién están entrando a todo este sistema y hay otros que ya tienen la experiencia, pero ambas son importantes para mí. Chicos, ha sido un gusto, profesor José Bertrán. Ya he terminado y ya nos estaremos viendo más adelante. ¿Sí? Muchas gracias, maestro José. Permiso, me retiro. ¿Sí? Gracias.